Que el Señor le bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente al canal de nuestra iglesia Cristiana Roca Eterna. Es un privilegio, en verdad, como lo acabo de decir, estar con ustedes nuevamente. En este caso, exponiendo la biografía del apóstol Felipe. Como habrán de saber muchos, hemos estado siguiendo esta serie de sermones biográficos con cada uno de los apóstoles. Y el día de hoy corresponde el apóstol Felipe. Quisiera, antes de comenzar, recordar lo que hemos estado diciendo desde un principio. A pesar de que muchas personas consideran a los apóstoles como seres sobrenaturales o seres superiores a nosotros, como incluso la Iglesia Católica los ilustra en sus grandes pinturas, en sus iglesias católicas, como hombres con aros en sus cabezas, la realidad, hermano y amigo, es que son hombres comunes y corrientes como cada uno de nosotros. Son hombres que tenían debilidades, flaquezas, se resbalaban, caían. Personas que tenían dudas, personas que se desesperaban, personas que en ciertos momentos les faltaba el aliento, necesitaban la ayuda de su maestro. Por esa razón creo que es de mucha edificación poder ver sus vidas, porque a través de ellos veremos también nuestras debilidades. Pero también a través de ellos veremos cómo fortalecer cada una de nuestras vidas. Por eso mi oración es que estos sermones sean de edificación, de fortaleza, de ánimo y de consuelo para cada una de sus vidas. El día de hoy corresponde el apóstol Felipe. El apóstol Felipe, que por cierto su nombre significa amante de los caballos, es un nombre griego. Felipe, al parecer, venía de una familia helenista. Helenista quiere decir una familia judía o personas judías de Palestina, altamente influenciada por la cultura, por las costumbres y por el lenguaje griego. Felipe era un hombre de Betsaida. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, nos daremos cuenta de ello. Que por cierto es uno de los pasajes que vamos a observar, a leer para poder ver y entender el carácter. Y además de esto, esto es muy importante, el llamado del apóstol Felipe. Felipe era de Betsaida. Es interesante porque también conocemos que Andrés y Pedro también eran de esta pequeña región de Galilea. Pero ¿qué de Felipe? O sea, ¿cómo es su carácter? ¿Cómo es su persona? ¿Cómo era Felipe? ¿Cómo actuaba Felipe? ¿Cómo Felipe respondía ante las situaciones? Estamos hablando del ser, de la persona de Felipe. ¿Cómo era? ¿Cómo obtener información acerca de ello? Bueno, cuando vamos a Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, parece sorprendente el hecho de que no se describe la persona de Felipe. Simplemente se agrega a una de unas listas, de las 3 listas que se pueden hallar en estos 3 evangelios, acerca de los discípulos del Señor, pero nada más. Por lo que solamente entonces el evangelio de Juan habla acerca de Felipe. Describe a Felipe. El apóstol Juan en su evangelio coloca 3 escenas, o mejor dicho, 4 escenas, tomando en cuenta su llamado, en el cual se ve a Felipe como protagonista de las mismas. Vemos a un Felipe que es llamado, a un Felipe que está en la repartición de los 5,000. Vemos a un Felipe que cumple un papel importante en la visita de los griegos a Jesús. Y luego, muy cerca de la muerte de Cristo, también vemos a Felipe. Estamos hablando de Juan capítulo 1, Juan versículo 6, Juan capítulo 6, versículo 5, Juan 12 del 20 al 22 y Juan 14 del 6 al 9. Estos textos, estos pasajes del Evangelio de Juan es lo que vamos a usar para hablar del carácter y de la persona de Felipe. Por lo que quisiera comenzar entonces con la primera división o la primera parte de este sermón, el cual tiene por nombre el llamado de Felipe.
segunda división, el carácter del apóstol Felipe. Y por último, los últimos días del apóstol Felipe, que es la última división que vamos a observar en esta biografía del apóstol Felipe. Pero antes de entrar a entrar a los pasajes, quisiera dar un pequeño vistazo del carácter de Felipe. Felipe, hermano y amigo, era totalmente único, era diferente a los demás apóstoles. Incluso diferente a los primeros apóstoles que ya hemos visto, que son Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Era muy diferente, incluso diferente a su amigo Natanael. Era un hombre de cálculo, era un hombre bastante estricto, un hombre guiado por reglas, un hombre poco optimista, no era un visionero, y por esa razón es que este pequeño sermón biográfico tiene por título Felipe, el apóstol con vista corta. Y creo, hermano y amigo, que si es sincero podrá identificarse con la vida de Felipe. Porque tristemente el creyente en el presente tiene un problema, y este problema es exactamente el de Felipe, ser un hombre de vista corta. Nos dejamos agobiar por los problemas. Entonces vayamos a la primera división, que por cierto quisiera tomar en cuenta de que en esta primera división, que es donde vemos el llamado de Felipe, no parece presentarse el verdadero Felipe. Cuando estemos en los pasajes podremos ver esto. Vamos entonces a capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 43. Vamos a leer hasta el 45. Dice la palabra del Señor: y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, hemos leído, hemos visto el llamado de Felipe. Y déjeme decirle que esta es la primera cita en la cual se registra su nombre. Se nos dice que esto fue un día luego, por lo que dice el siguiente día. Cuando leemos los pasajes anteriores nos daremos cuenta de que esto fue luego, un día después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Un día después incluso de la conversión de Andrés, la conversión de Juan y la conversión de Pedro. ¿Recuerdan? Estos hombres, Andrés y Juan, escucharon las palabras de Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Un día después de este acontecimiento extraordinario es que dice que Jesús, al día siguiente de esto, quiso ir a Galilea, pero ¿qué hizo antes? Y creo que presta atención en ello. Dice: y halló a Felipe. Déjeme decirle que la palabra halló hace mención simplemente a que lo encontró, así por coincidencia. No, Jesús buscó a Felipe. Y déjeme decirle que esto es lo extraordinario del llamado de Felipe. ¿Por qué? Porque a diferencia de la conversión de Andrés y Juan, que fueron guiados por Juan el Bautista a Jesús, Jesús en el caso de Felipe se acerca a Felipe de manera personal. Y Jesús toma la intención, toma la intención, o digamos la preocupación de hallarle a él, y no lo contrario. Esto es lo extraordinario llamado de Felipe, lo peculiar de su llamado. Fue el primero a quien Jesús le dijo: sígueme. Ojo, no quiero decir con esto que los demás no fueron llamados por el Señor. Solo que en los evangelios es única la palabra sígueme que Jesús de manera personal le dijo a un solo
a un grupo seleccionado de los discípulos de Jesús. Y es que incluso debemos entender de que en Juan 15:16, cuando leemos este pasaje, el Señor Jesús mismo dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Se da cuenta, Jesús dice: ustedes no me han elegido a mí, yo los he elegido a ustedes. Por lo que en el caso de Felipe hay algo bastante único, maravilloso, y es el hecho de que el mismo Señor Jesús lo buscó. Buscó a Felipe. Pero ¿dónde estaba Felipe? Felipe estaba en el desierto, igual que los otros discípulos, escuchando las predicaciones, el mensaje de Juan el Bautista. Pero hay algo más que ver aquí. Dice que Jesús le dijo a Felipe: sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Hermanos, lo que vemos es que Felipe, al recibir el llamado de Jesús, ese llamado, ese poder, esa palabra de Jesús explota, estalla en el corazón de Felipe, porque Felipe responde al llamado. Hermanos, estamos viendo el llamado eficaz, el llamado único, extraordinario, inevitable, que solamente Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, puede hacer a la vida de los hombres. Y como muchos de nosotros debemos de saber, nadie puede resistirse a tal llamado. Y es que esto lo vemos en el hecho de que Felipe dice: halló a Natanael. O sea, Felipe, al igual que Jesús le buscó a él busca a su amigo, a Natanael. Corre a él, lo busca y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermano, ¿qué podemos ver con las declaraciones de Felipe? Podemos ver que Felipe era un hombre que esperaba al Mesías, que esperaba al Salvador. Era un hombre que amaba la palabra. Era un hombre que estudiaba el Antiguo Testamento. Y con cada versículo, pasaje que leía, veía cómo Moisés, o sea, cómo la ley y cómo los profetas, todos apuntaban solamente a algo, apuntaban a algo, y esto era el Salvador, al Mesías. Por lo que Felipe, hermanos, tenía un corazón preparado. Tenía un corazón que buscaba, pero también un corazón de evangelista. Porque vemos cómo él va emocionado, animado, porque él esperaba que Jesús le llamara. Jesús le llama, él responde a su llamado y luego busca a su amigo Natanael. Va y lo evangeliza de inmediato, así como Andrés lo hizo con su hermano Pedro. Pero dice: hemos hallado. Es como que Felipe le dice a su amigo: mira, yo he buscado, le he buscado a Jesús y mira, lo encontré. Como que si no hubiese sido al contrario, Jesús fue el que llamó a Felipe y no Felipe a Jesús. Pero lo que podemos ver en este pasaje es esa tendencia, ¿no?, de lo que hablamos acerca del llamado, o más bien dicho, del que escoge, de la elección soberana y la elección humana. Porque él dice: hemos hallado. Pero esto no habla de otra cosa, de que solamente la elección de Dios es la determinativa. ¿Sí? Felipe eligió a Jesús, al Salvador, pero mucho antes Jesús, el Mesías, el Salvador, el Cristo, le había escogido a él. Por eso es que Juan 15:16 dice: ustedes no me han escogido a mí, yo a ustedes los he escogido. Hace mención a que Dios es el que elige a aquellos que habrán de ser salvos. Desde la eternidad pasada, Él ya los ha escogido, los ha predestinado. Eso habla, hermanos, de la gracia y de la misericordia del Señor. Vemos aquí a un Felipe que recibió al Señor con gozo, sin renuncia, sin incredulidad. Y para ser sincero, este Felipe que vemos en este pasaje no concuerda, no corresponde con el verdadero carácter de Felipe.
que es lo que veremos en los pasajes posteriores. Por lo que esto revela hasta qué grado el Señor había preparado su corazón. Esto revela el poder de Dios. Yo no sé usted, pero si usted es creyente, podrá ver su vida. Quizás han pasado un año, quizás meses, 3, 5, 10 años que usted va a una iglesia, se congrega, busca del Señor. Y quizás usted concuerda conmigo con el hecho de que cuando usted conoció al Señor, cuando el Señor le llamó, como muchos dicen en su primer amor, las cosas eran diferentes. Todo brillaba, todo resplandecía, o sea, en su corazón había un gozo, una alegría que se apoderaba de sí por haber conocido al Salvador, por ser salvo. Ese era su primer amor. Quizás todo era maravilloso, estaba en problemas y usted decía, no importa, estoy bien. Pero quizás en el presente ya no sea lo mismo. Bueno, eso es lo que veremos también en la vida de Felipe. Felipe, hermanos, por la obra y el poder de Dios en su vida, había actuado o había respondido ante las situaciones como él realmente no respondía. O sea, él actuó en contra de su propia naturaleza. De la misma manera como nosotros muchas veces comenzamos bien y quizás ya ese fervor o esa vida espiritual va menguando, va decayendo. Y eso es lo que comenzaremos a ver ya a partir de los pasajes, a partir de Juan capítulo 6, versículo 5, donde es el primer pasaje donde vemos con claridad el carácter y la persona de este apóstol del Señor Jesucristo. Vayamos entonces a Juan capítulo 6, versículo 5. Recuerden, esta ya sería la segunda división, el carácter del apóstol Felipe. Leemos y dice la palabra del Señor. Juan 6, versículo 5. Dice, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿escucharon? Le dijo a Felipe. ¿Qué le dijo a Felipe? Le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero luego dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí comienza a mostrarse la personalidad y el carácter de Felipe. Pero usted dirá, ¿pero en dónde? ¿En qué momento? Bueno, Jesús le pregunta a Felipe y Felipe en el versículo 7 responde la pregunta de Jesús. Y dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. O sea, Andrés le dice a Jesús, Felipe le dice a Jesús, esto es imposible. No se puede alimentar a tantas personas. En este pasaje podemos ver muchísimas cosas. Como, ¿por qué Jesús a Felipe? ¿Y por qué no a otro discípulo? Podemos hablar de muchísimas razones, pero quizás lo más importante sea una, Dios es soberano. Obviamente Dios es soberano, le decidió a Felipe. Otra cosa que lo que dice el apóstol Juan, lo hizo para probar a Felipe. Jesús conocía el carácter, la persona de Felipe, y Jesús quería enseñarle algo a Felipe en ese momento o en esta escena un poco crítica. Pero también podemos decir que Jesús le pregunta a Felipe porque Felipe tenía un cargo o un papel, algo importante entre los discípulos. Felipe, al parecer, por lo que leemos en este pasaje y otros, Felipe era el administrador apostólico. Era el administrador apostólico. Él era un analítico quien estaba a cargo de los arreglos para las comidas, hablando de la logística, o otros aspectos referentes a esta. Era un hombre apropiado para este trabajo por su personalidad. Era un hombre que todo lo acomodaba, era un hombre organizado, un hombre que todo lo planificaba. Y esta multitud, en medio de la nada, era algo que Felipe no había planificado. Hermano, recuerden, aquí dice que Jesús se apartó con sus discípulos a un lugar alejado, porque ellos pensaban descansar, lo que dicen los otros evangelios. Pero poco a poco la multitud fue llegando, se fue acercando
al Salvador, porque habían escuchado que Jesús estaba con sus discípulos en esta región lejana. Y yo me imagino Jesús alegre diciendo, vengan, vengan, escuchen la palabra de Dios, pero Felipe no lo estaba. Felipe iba contando uno por uno las personas que se allegaban a Jesús, y Felipe lo que veía con cada persona era un problema, porque Felipe sabía y entendía de que estas personas tenían que ser alimentadas en algún momento. Y por esta razón es impresionante, y esto habla del carácter nuevamente, recuerden, de Felipe, que es tan analítico, tan calculador, que Jesús le pregunta a Felipe, Felipe, háblame, ¿cómo haremos? ¿Cómo vamos a alimentar a estos hombres? Recuerda, Felipe, tú eres el administrador, tú eres el que debe dar cargo de la logística. Algo debes hacer, Felipe. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Es impresionante cómo Felipe no dice, Señor, ya va, déjame sacar la cuenta. No, Felipe al momento, al instante, le responde a Jesús y le dice, Señor, es imposible. Felipe dice, 200 denarios de pan no gastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe ya había sacado la cuenta. Con un denario se podrían comprar 10 panes de trigo. Felipe dijo, no, wow, esto es mucho menos. Mejor compremos unos panes de cebada. Con un denario podemos comprar entonces, ¿qué? 20 panes de cebada. Y él sacó la cuenta, multiplicó esto, ¿no? 20 panes de cebada por lo que tenía, en este caso 200 denarios, y dijo, wow, ni siquiera 4.000 panes de cebada pueden alcanzar para alimentar a más de 5.000. Muchos pasajes hacen mención a que eran 5.000 hombres, pero hemos de entender y comprender por lógica que eran más de 5.000, porque solamente nombra a los hombres. ¿Y qué de los niños y de las mujeres? Por lo que se calcula que eran más o menos 10.000 o 20.000 personas. Imagínense esa gran cantidad. Felipe dijo, Señor, es imposible. No se puede hacer nada. Y aquí donde vemos al Felipe pesimista, poco visionero. Él dice, Señor, no se puede hacer nada. Él ni siquiera confía o descansa en el poder del Señor. Y esto es impresionante, porque normalmente los hombres, incluso haciendo mención a los creyentes, a los cristianos, cuando vienen los problemas, estos problemas nos agobian y nos dicen que no podemos hacer nada. ¿Y esto por qué? Porque no recordamos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. No recordamos que el Señor alcanzó nuestras vidas y que ese poder sobrenatural que transformó mi corazón ahora puede ayudarme en cosas muchísimo más pequeñas. Imagínense si Cristo nos pudo salvar de la condenación eterna, del fuego eterno, de la ira del Padre, no podrá ayudarnos en muchas cosas, digamos, pequeñas comparadas a este gran problema. Estoy seguro que usted dentro de sí ha dicho, sí, el Señor sí puede. Pero quizás en los problemas actuará igual que Felipe, si no se afirma y no confirma su fe en el Señor. Porque Felipe tuvo una oportunidad extraordinaria de haber mostrado su fe en el Señor, su confianza en su maestro, pero la malgastó, la derrochó, porque Jesús probó la fe de Felipe y Felipe le respondió con incredulidad. Felipe le respondió con incredulidad. Este era el tipo, esta era la persona de Felipe. Era una persona que por los problemas y adversidades perdía de vista la gloria del Padre, la gloria del Hijo. Por esta razón, ¿recuerdan Felipe? El apóstol de vista corta. Era un hombre que no veía más allá de los problemas. Era un hombre que veía más allá de las adversidades. Y tristemente nosotros somos también así, hombres de vista corta. Hombres con una fe muy débil. Este es el carácter de Felipe. Felipe, un hombre de fe débil, un hombre con una vista muy corta. Y esto a pesar de que Felipe fue testigo de grandes obras, de grandes maravillas, de grandes prodigios que Jesús había hecho. Incluso algunos pasajes hacen mención a que Felipe fue testigo en ese lugar, en el desierto, de muchísimos milagros. Y a pesar de esto, no confió en el poder de su Señor. Por lo que podemos sacar
varias resoluciones de este pasaje, varias enseñanzas, y esta es la idea, hacer resoluciones al ver el carácter y la persona del apóstol Felipe. Primera resolución, recuerda quién es tu Señor. Recuerda quién es tu Señor. Esto es importante, tu Señor. Aquel que ha muerto en la cruz por ti, recuerda quién es Él. Recuerda que no es un simple hombre. Quizás el problema de Felipe fue haber visto a Jesús y verlo como su igual. Otro hombre más, un simple maestro que enseñaba. Si Felipe hubiese visto a Jesús como su Señor, como el Dios omnipotente, hubiese descansado y reposado en Él. Y esta es la segunda resolución. Va conectado con lo que acabo de decir. Descansa en la omnipotencia de tu Señor. Hermanos, es hora que descansemos en su poder. Porque Él es todopoderoso. Porque para Él no hay nada imposible. Por eso es que el apóstol Pablo decía, si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros. Hemos de recordar el lugar tan privilegiado que tenemos como hijos de Dios. Estamos protegidos, abrigados por el poder de sus manos. Por último, y una resolución bastante importante, y es que no debemos ser en Cristo seres materiales, sino seres espirituales. El problema de Felipe, además de su poca fe, era exactamente eso. Era que era un hombre bastante material, agobiado por las cosas materiales. Falta esto, me falta aquello, no se puede. Si Felipe hubiese sido algo más espiritual, hubiese hallado en Jesús la solución de su problema. Razón por la cual, hermano y amigo, si eres un hombre natural, como lo dice allá en 1 Corintios, si eres un hombre natural, no podrás ver las cosas espirituales. Y exactamente el problema se yace en lo espiritual. Por esta razón debemos recordar, hermano, no debemos ser en Cristo seres materiales, sino espirituales. Vayamos ahora al otro pasaje donde veremos nuevamente una manifestación del carácter y de la persona de Felipe. Entonces dice Juan capítulo 12 del 20 al 22, dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Otro pasaje más donde veremos el carácter de Felipe. En este caso será mucho más corto y muchísimo más rápido. Aquí dice el pasaje que había unos griegos que querían ir a ver a Jesús. Y por alguna razón, que hay ciertas hipótesis o quizás cosas que hagan referencia a por qué es así, estos griegos van directamente a Felipe. ¿Por qué razón? Recordemos, Felipe era un administrador. Era, digamos de esta manera, el secretario de Jesús. Él administraba todas las cosas y por lo tanto estos griegos dijeron, queremos ver a Jesús, entonces tenemos que ir a Felipe para que él planifique o él organice nuestra cita con él. Pero también recordemos que Felipe tenía un nombre griego, por lo que esto quería entender en aquel entonces que Felipe era un hombre helenista o tenía una familia helenista, o sea, influenciado por la cultura, costumbres de los griegos. O sea que desde el punto de vista de estos griegos, Felipe era el más apto para poder acercarse a Jesús. Además de que era un administrador. Incluso el lugar donde vivía Felipe, en Betsaida, era un lugar bastante habitado por griegos. Había mucha población griega en este lugar. O sea que había muchísimas razones para que ellos fueran a Felipe. Pero déjeme decirle algo. Si estos griegos hubiesen conocido la persona o el carácter o el corazón de Felipe, no se hubiesen acercado a él, se lo aseguro. Porque mira lo que hace Felipe. Felipe no dice, venga, vamos a Jesús, sino comienza a dudar. ¿Recuerdan? Felipe, un hombre de fe débil. Un hombre que no se atrevía a salir adelante. Él esperaba y esperaba para ver qué sucedía. Era un hombre de protocolo.
Era un hombre de reglas, recuerdan, era un hombre que no se atreve a romper reglas. Y Felipe, imagino, buscando en su libreto, no sé, alguna escena, un momento donde Jesús se acerca a los griegos y él dice, no lo encuentro, no lo encuentro. O sea que él no se atrevió entonces a acercar a estos hombres de forma directa a Jesús. ¿Qué hace Felipe? Va a Andrés. Felipe dice, yo no soy capaz, no lo puedo hacer. Pero por el corazón evangelista que tenía Felipe, Felipe no rechaza a estos griegos, sino que los lleva a Andrés. Le plantea el asunto a Andrés y Andrés, a diferencia de Felipe, dice, no, vayamos y vamos a decírselo a Jesús, vamos a presentarlos a Jesús. Aquí ciertamente el pasaje no dice si fue o no fue así, pero por los pasajes que luego leemos donde Jesús dice que él dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Qué dice Jesús? Pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo 23 nos hace pensar de que Jesús recibió a los griegos y los evangelizó. Les dijo, yo voy a morir por ustedes. Yo voy a morir para salvar al mundo. ¿Recuerdan las palabras del apóstol de Juan el Bautista? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y es que en Juan, en este mismo evangelio, Juan capítulo 1, del 11 al 12, dice que Jesús es el Salvador del mundo. O sea que él podía salvar y estaba dispuesto a salvar tanto a judíos como a griegos, tanto a judíos como a gentiles. Él es el Salvador del mundo. Pero nuevamente vemos cómo el carácter, la persona de Felipe, le estorbaba a Felipe para que actuara y obrara conforme al llamado que él tenía como apóstol del Señor. Vayamos nuevamente ahora a el tercer pasaje donde veremos el carácter de Felipe. En este caso es el capítulo 14 del Evangelio de Juan, del 6 al 9. Vayamos a este pasaje. Veremos nuevamente el carácter de Felipe y dice, este pasaje dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, lo están viendo. Pero ¿sabe qué hace Felipe? Felipe le pide al maestro, muéstranos al Padre y nos bastará. Hermanos, de las palabras o argumentos, preguntas y peticiones de que los apóstoles hacen, la más triste es la que hace Felipe en este pasaje. Recuerdan, hace poco Jesús, en el capítulo 13 de Juan, se dice que Jesús anuncia la negación de Pedro. Hermano, el corazón de Jesús estaba destrozado. Jesús sabía que pronto habría de ser crucificado. Faltaban horas para este gran acontecimiento. Y Jesús, tratando de animar a sus discípulos, aún todavía se ve incredulidad, poca fe y poca firmeza en el corazón de cada uno de ellos. Porque luego de la afirmación más extraordinaria, donde vemos lo único, esta palabra que Jesús dice, diciendo yo soy el camino, o sea, yo soy el único medio para que vayan al Padre. Y luego dice, y yo soy el Padre, porque si me conocéis a mí, también le conoceréis a Él, le conoces a Él, le habéis visto a Él. Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Acaso Felipe no entendió lo que Jesús acaba de decir? Hermanos, ¿dónde estaba Felipe para que pidiera tal cosa? ¿Qué pasó con Felipe? Luego la respuesta de Jesús vemos cómo la hace como manera de exhortación, pero también con mucha tristeza. Le dice Jesús a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, dice Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Créenme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. Jesús dice, créenme. Es como Jesús estuviera suplicando a Felipe, cree que yo soy el Padre. Estamos hablando de la deidad de Jesús. Estamos diciendo que Jesús es Dios. Él tiene parte en la esencia. ¿Recuerdan un Dios trino?
La esencia es Dios. Eso que hace que Dios sea Dios, esas cosas, en esa esencia Jesús tenía parte. Estamos hablando de que Jesús es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Y Felipe no lo veía de esta manera. Tristemente así era. Felipe estuvo con Jesús 3 años, desde el comienzo de su ministerio. Y Felipe tristemente no había entendido o no había conocido realmente a Jesús. Y esto también quizás haga mención a nuestras vidas. Hermanos, hemos sido llamados por Jesús, atendidos por Jesús, salvados por Jesús, por el Salvador del mundo. Y ahora en estos momentos, en estos tiempos, quizás hemos olvidado lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe 3 años estaba agobiado por los problemas, por las circunstancias. No hay alimento aquí, ¿qué hay que hacer allá? ¿Y qué pasó con otros problemas? Agobiaron, llenaron su mente y no le hicieron ver la gloria de Dios. Felipe no pudo ver más allá de los problemas, no pudo ver más allá de lo que está a simple vista. Recuerdan, Felipe era un hombre de vista corta. Y nosotros hoy en día como creyentes quizás cometemos el mismo error, siendo agobiados por los problemas. Somos creyentes materiales. Me falta allá, me falta aquí. Y olvidamos y perdemos de vista lo que realmente importa. Esto me hace recordar las palabras de un hombre del Señor que decía que tristemente el mundo ha influenciado al pueblo cristiano para que el pueblo cristiano, el creyente, considere importante aquello que realmente no lo es. Y lo que es importante, pues no lo ve de esta manera. Hermanos, necesitamos la gracia del Señor para nuevamente volver a nuestro primer amor. Necesitamos la gracia del Señor para entender y comprender cómo debemos vivir como creyentes en este mundo, como peregrinos y extranjeros. Debemos vivir de esta manera. Este es el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico. Aquel que descansa en el poder de Dios. Aquel que realmente conoce a su Señor. Y quizás por esto muestra una razón contundente, firme y directa de por qué razón debemos estudiar la palabra de Dios, por qué razón debemos leerla, por qué razón debemos meditar en ella, por qué debemos orar la palabra de Dios. Porque el problema de Felipe era que el conocimiento que él tenía de Dios, del Salvador, era realmente superficial. Y este poco conocimiento le llevó a Felipe a vivir y actuar de esta manera. Hermanos, si algo le hace falta al pueblo cristiano, al Hijo de Dios y al que no es hijo de Dios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios al creyente para santificarlo, para ayudarlo a vivir como Dios le demanda y le pide, porque Dios le ha capacitado para ello. Y al no creyente para que conozca al Salvador. Es para el no creyente la palabra de Dios es para justificación, para salvación. Y para el creyente para santificación. A uno lo lleva a ser más como a Cristo, al creyente, y al otro lo lleva a conocer a Cristo, a conocer al Salvador. Por lo que, sin importar quién seas tú, el que me estés escuchando en este momento, necesitas de la palabra de Dios, necesitas del conocimiento de Dios. Por esa razón Jesús, Dios mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, el conocer a Dios, el conocer a Jesús. Necesitamos mucho más de ese conocimiento. Necesitamos conocerle. Y vemos como algo esperanzador, algo que da esperanza. Que a pesar de que Felipe era un hombre de vista corta, débil, inconstante, incrédulo, un hombre materialista, podemos ver al final de su vida, que sería la tercera división, que son los últimos días del apóstol Felipe, algo realmente esperanzador, algo que dé esperanza. Porque a pesar de su debilidad, a pesar de sus flaquezas como creyente, como hijo de Dios, sabe qué hace Dios, le levanta y le da fortaleza. Nosotros podemos también confiar en esa misma misericordia que le va a levantar a usted y que le va a fortalecer para vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe, al igual que la mayoría de discípulos del Señor, de los apóstoles, excepto el apóstol Juan, fueron martirizados. Hermano Felipe fue usado grandemente por el Señor para la expansión de la iglesia primitiva, para la expansión del evangelio. Felipe fue uno de los primeros apóstoles en sufrir el martirio, el morir por Cristo.
De acuerdo a la mayoría de relatos, Felipe murió en Heliópolis. Fue martirizado ahí. Muchos dicen que fue apedreado. Otros dicen que fue crucificado. Pero la realidad es que murió por el Señor. Murió por Cristo, por el Salvador del mundo, por su causa. Y esto lo hace uno de los primeros apóstoles en morir porque murió o fue martirizado luego de 8 años de martirio de Jacobo. Pero antes de su muerte, muchas multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Manos, esto obviamente nos dice que Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaban su fe. Y Felipe se levanta con los otros apóstoles como una prueba que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto lo dice 1 Corintios, capítulo 1, del 27 al 29. Hermanos, es el poder y la gracia de Dios actuando en estos hombres. Recuerdan, son hombres comunes y corrientes, como nosotros. Y si la gloria y el poder de Dios actuó poderosamente en ellos, tengan la confianza y la certeza que ese mismo poder puede actuar en su vida. Puede actuar para la salvación, puede actuar para la santificación y actuará para su glorificación. Solamente debemos descansar, reposar en la gracia de Dios, el conocerle y el obedecerle para ver cómo Dios actúa poderosamente en su vida para que también, al igual que estos apóstoles, sea un siervo de Dios, un instrumento en la mano del Redentor. Oremos y pidamos al Señor para que su palabra sea la que actúe poderosamente en nosotros, para que así como Felipe respondamos de manera inmediata, precisa a su llamado cuando Jesús nos dice, sígueme.